Hoy vamos a hablar sobre la masonería. Os voy a decir primero un listado muy largo de personajes muy importantes en la historia reciente de la humanidad que fueron masones. Empezamos por George Washington y Benjamin Franklin, que fueron masones. Ya sabéis todos quiénes son, no hace falta decirlo, ¿no? Presidentes de Estados Unidos y George Washington, el fundador de Estados Unidos. Simón Bolívar, que fue libertador de gran parte de América del Sur, fue masón. Giuseppe Garibaldi, líder de la unificación italiana, masón. Salvador Allende, que fue presidente de Chile, masón. Goethe, que fue o Goethe, no sé cómo se pronunciará, fue un poeta y pensador alemán. Francisco de Miranda fue importante en la independencia de América. Manuel Belgrano fue el creador de la bandera de Argentina, también fue masón. Churchill, se especula, tampoco se sabe esto. Franklin Roosevelt, masón. Voltaire y Mirabeau, personas muy importantes en la Revolución Francesa, fueron masones. Lázaro Cárdenas, presidente de México, fue masón. Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, no fueron masones porque fueron muy cercanos a la masonería. Harry S. Truman fue masón. Gerald Ford fue masón, que son dos presidentes de Estados Unidos. Leopoldo I de Bélgica, Alejandro I de Serbia, Luis XVIII y Carlos X de Francia. Napoleón no fue masón, pero sus hermanos fueron masones, con lo cual estuvo muy cercano, ¿no?, a la masonería, Napoleón. Pedro I de Brasil también fue masón. Jorge VI de Reino Unido, que es el padre de Isabel II, también fue masón. Luego tenemos a Federico II de Prusia, masón. Eduardo VII de Inglaterra, masón. Y luego, en cuanto a ya presidentes más recientes de Estados Unidos, tenemos a George Bush, fue miembro de Skull and Bones. Tenemos a Barack Obama, que se reunió con la logia afroamericana, o sea, de la masonería, los Prince Hall. Biden, que ha asistido a eventos, pero bueno, tampoco se le podría, ¿no? Y Bill Clinton, que ha hablado en templos masónicos. En cuanto a China, que parece que la masonería no está muy arraigada, ¿no?, en China, porque sobre todo en las dictaduras ha sido muy perseguida, ¿no? Tendríamos a Yun Yat-sen, padre fundador de la China moderna, y a Chiang Kai-shek, que fue un presidente de China y luego se retiró a Taiwán, ¿no?, entre esa disputa que había, ¿no?, entre la guerra civil china y todo eso. En cuanto a revoluciones, han estado muy presentes en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana de Estados Unidos, en la Revolución, o en la independencia de las colonias españolas, y Brasil también, la colonia portuguesa, la unificación de Italia y Alemania, y sobre todo han influenciado mucho en las leyes de separación iglesia-estado, derechos civiles, libertad de prensa, etcétera, ¿no?, en tiempos ya más modernos. Sobre todo han tenido muchísima influencia en el siglo XIX, porque un tercio de los congresistas un tercio de los congresistas de Estados Unidos eran masones. Y sobre todo han sido muy perseguidos por parte de Franco, de Hitler, de Mussolini y de Stalin. Es decir, en dictaduras la masonería ha sido muy perseguida, es normal, es como un cónclave secreto, es algo muy, muy discreto. Secreto no es porque se sabe lo que es, pero es algo muy discreto, entonces las dictaduras no quieren eso por posibles revoluciones, revueltas, golpes de Estado, y es normal que una dictadura persiga eso. Entonces, ¿qué opináis después de deciros tantos personajes históricos masones? Y en la actualidad, pues Walt Disney también fue masón, por ejemplo, y ha habido muchas personas importantes que han sido masones y se les ha perseguido mucho desde regímenes dictatoriales. No sé qué opinaréis, si la masonería es buena, es mala, yo no lo sé, porque esto es todo muy especulación. Es un grupo muy secreto. De hecho, se dice que hay dos masonerías: la masonería que no es tan secreta o tan discreta, y luego que hay otra masonería más discreta. Luego que hay masonería china, bueno, como ya os he dicho, también, aunque pasa que en China, pues, no se sabe. Y nada, hoy en día los presidentes, al menos, no son masones, pero sí que están influenciados por ese círculo de masones. Hoy en día la masonería está muy muerta, ¿no? Digamos que desde 1700, que se fundó en Inglaterra, que al final eran obreros, eran arquitectos que pues se llamaban para pues, hablar entre sí, es como una jerga, ¿no?, de obreros
que tenían el compás, la escuadra, ¿no? Todos estos símbolos masónicos son símbolos de arquitectos y de constructores, ¿no? Y nada, entonces se creó ahí en Inglaterra, pero bueno, luego pues se fue haciendo más como un grupo en el que tú entrabas para ascender en el poder, hasta cierto punto no gobernaban, pero tenían bastante influencia en los gobiernos, pero se ha ido diluyendo mucho, ¿no? Lo que es la masonería en la actualidad. Que bueno, ya no se sabrá si en círculos secretos seguirán influenciando a muchos presidentes, a muchos empresarios o no. Pero sí que es verdad que sobre todo desde el 1700 hasta el 1820, que es cuando se empieza a prohibir mucho la masonería en Europa, han tenido una gran influencia. Y nada más, no se sabe mucho más sobre los masones. Sobre todo, pues que han aportado ideas, en teoría son muy liberales, no se puede hablar de política dentro de sus reuniones, ¿no? Y poco más se sabe, que son un... Pero claro, eso a lo mejor es lo que quieren que pensemos, ¿no? Que son una panda de pirados y poco más. Pero nada, espero que os haya gustado este vídeo sobre la masonería, intentaré investigar más. Yo me he leído un libro, pero claro, fue escrito por el nieto de un masón. Entonces blanquea un poco la masonería. Pero nada, habrá que informarse mucho más y leer muchos más libros para entender más este concepto de la masonería, aunque en estos temas nunca vamos a saber la verdad porque al fin y al cabo es una secta, igual que Skull and Bones, igual que muchas, como la secta de los Iluminados de Baviera, que es otra, que no son los masones, son otros, que nació en Alemania. Entonces son grupos secretos que es prácticamente imposible saber qué ocurría o qué ocurre actualmente en estas reuniones. Nada más, nos vemos en próximos vídeos y si os ha gustado ya sabéis, dadle like, comentarios, compartid, etc.